Soy médico urólogo del Hospital Sergio Bernales. Y esta tarde les voy a dar dos temas. El primero es cáncer testicular y el segundo cáncer de próstata. En cuanto al primero, ¿se ve la pantalla completa o se ve chiquita así como yo? Sí, se ve la pantalla completa. Qué raro, que no se ve. Ya. El cáncer de testículo es un cáncer relativamente frecuente. Representa más o menos entre 1 a 2% de todas las neoplasias en los varones, pero es mucho más común observarlo en pacientes adultos jóvenes, por lo general entre los 20 y 40 años, con una frecuencia más o menos del 80% de todos los cánceres en varones. Y en los últimos años se ha observado un aumento en su incidencia, esto debido a la difusión, tanto en el Perú como en el mundo, de la autodetección temprana de tumores de testículo, ¿no? Gracias. Son más frecuentes en raza blanca. La tasa de incidencia mundial varía entre 1 a 6 casos por cada 100.000 habitantes. Más o menos el 95% de todos los cánceres son de estirpe de células germinales, o derivados de células germinales, mejor dicho. Y se divide en dos grandes grupos, sobre todo para manejo, en los tumores seminomas, con una tasa de sobrevida a los 5 años de 95%, y los no seminomas, con una tasa de sobrevida a 5 años de 90%, más o menos. Entre los factores de riesgo más importantes para cáncer testicular está el primero, el antecedente de criptorquidia, o un testículo retráctil, o mejor dicho, un testículo que no esté en la bolsa escrotal, que no esté presente en la bolsa escrotal. Entonces, mientras más alto se encuentre el testículo en el canal inguinal, el riesgo va a aumentar más. ¿No? Hay que tener presente que la criptorquidia es la falla en el descenso en el trayecto normal del testículo. Entonces, el riesgo puede aumentar incluso hasta 40 veces más en pacientes normales, entre los pacientes con criptorquidia de los normales. Y el tipo histológico que se asocia más a los antecedentes de criptorquidia es el seminoma. Luego tenemos pacientes con hipogonadismo, con testículos hipotróficos o incluso atróficos, dentro de un síndrome que es el síndrome de Klinefelter. También los antecedentes familiares de cáncer testicular, sobre todo los de primer grado, la presencia de un tumor contralateral, la neoplasia intraepitelar testicular o infertilidad, esto en menos grado que los anteriores, algunas anormalidades congénitas asociadas que podrían presentarse ya sea a nivel testicular o también a nivel de pene o incluso riñones. Bueno, y el cáncer testicular previo que ya hemos mencionado. Histológicamente se pueden clasificar en seminomas, carcinomas embrionarios, coriocarcinomas, teratomas, estos dos últimos con peor pronóstico, y tumor de senos endodérmicos con menos frecuencia. Y clínicamente, y para propósitos de manejo, lógicamente, en seminomas puros y tumores no seminomas. Existen los tumores de estroma testicular, son poco frecuentes, pero sin embargo, de importancia clínica tenemos a los tumores de Leydig y de Sertoli. Todos estos tumores de estroma testicular son tratados como un carcinoma testicular propiamente dicho, ¿no? O sea, ya sea como un seminoma o un no seminoma, dependiendo del caso. Clínicamente van a venir generalmente a consultorio
externo de urología, pacientes relativamente jóvenes, ¿no? Adultos jóvenes, como le digo, generalmente entre 20 y 40 años más o menos, que refieren un aumento en el volumen del escroto. Generalmente es unilateral. Y generalmente son indoloros, ¿no? Esta es una de las razones por las que el paciente no acude al consultorio a su debido tiempo. Por el mismo hecho, pues, que no duele, ¿no? Es un aumento de volumen escrotal que no duele. A diferencia de una infección urinaria tipo orquitis o una orquiepididimitis, que normalmente sí hay dolor, ¿no? Más o menos un 30-40% de los pacientes solamente van a referir una sensación de pesadez o una molestia mal definida, ya sea en el escroto o en el área perianal o incluso en el abdomen inferior, que podría confundir el diagnóstico. La tercera parte de los pacientes pueden manifestar inicialmente una molestia referida a un problema ya metastásico. Y como les había dicho, pues el dolor es infrecuente, ¿no? Más o menos se presenta solo en el 10% de los pacientes. Entonces, si clínicamente nos hace sospechar de una tumoración testicular, tenemos que primero, lógicamente, hacer un examen físico. Este es un diagrama que nos permite ver cómo se hace la palpación bimanual del testículo, ¿no? De ambos testículos. En este caso, vamos a encontrar un parénquima testicular aumentado de tamaño y, sobre todo, incrementado en la consistencia. Entonces, normalmente, un tumor testicular, vamos a encontrar una consistencia indurada, duro, ¿no? Entonces, un paciente con un testículo duro, que puede estar aumentado o no de tamaño, lo primero que tenemos que sospechar y descartar es un cáncer de testículo. Pues el diagnóstico es generalmente clínico. El diagnóstico es clínico, ¿no? Una masa escrotal unilateral e indolora, ¿no? Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, nos podemos apoyar en exámenes auxiliares. ¿Ya? Uno de ellos es la ecografía escrotal o ecografía testicular, y el otro son los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales que nos sirven para cáncer testicular son tres básicamente: la alfa-fetoproteína, las subunidades beta de la gonadotrofina coriónica humana y la lactato deshidrogenasa. Este último más se utiliza para manejo, para diagnóstico, más los dos primeros. Tanto la placa de tórax o una tomografía abdominopélvica o incluso tórax, esto se utiliza más para estadiaje, no tanto para el diagnóstico. Entonces, como les dije, si existe una sospecha clínica, podemos apoyarnos en una ecografía. En la ecografía vamos a ver imágenes como esta, como les dije, el parénquima va a estar heterogéneo, ¿no? Muchas veces puede estar asociado a circulación colateral también, como están viendo en la parte derecha de esta foto. A veces pueden encontrarse quistes complicados a nivel testicular, como en la imagen de la izquierda y de la derecha también. Normalmente es frecuente encontrar quistes, pero en epidídimo, más que en testículos, ¿no? Y nosotros, por ecografía, vemos quistes testiculares, entonces hay que descartar siempre la presencia de un tumor. Y estos quistes, como les dije, pueden ser complicados e incluso se pueden tabicar con circulación colateral también. Hablando ya específicamente de marcadores, hay que tener presente, antes de leer esto, que la negatividad de los marcadores tumorales de cáncer testicular, es decir, si los marcadores tumorales en un paciente con un probable cáncer testicular salen negativos, esto no quita que pueda ser un cáncer también.
Hay pacientes con cáncer testicular y marcadores tumorales negativos. En cuanto a alfa-fetoproteína, hay que tener presente que solo se eleva en tumores no seminomas y la concentración normal es de 10 nanogramos por mililitro. En cuanto a las subunidades beta, puede elevarse en ambos tipos de cáncer testicular, es decir, seminoma y no seminoma. La concentración normal varía entre 0.02 a 0.8 unidades internacionales por litro. Y la LDH, como les había dicho, refleja carga tumoral, tasa de crecimiento y proliferación celular. Y tiene mucha importancia en cuanto a pronóstico. La concentración varía entre 100 más o menos y 300 unidades internacionales por litro. Un cuadro parecido al anterior, podemos ver que la alfa-fetoproteína solamente se eleva en tipos no seminomas y la gonadotropina crónica en ambas, ¿no? Y más sobre todo en no seminomas, específicamente en coriocarcinoma. La estadificación o etapificación se realiza siempre después de la orquiectomía radical, que es el tratamiento primario para cáncer testicular, que más adelante le voy a explicar. Existe el carcinoma in situ también en cáncer testicular, que es la neoplasia celular intratubular. Luego viene el T1, que es el tumor que está limitado al testículo y al epidídimo, sin invasión linfática vascular, y que invade solamente la túnica albuginea. El T2 es como el T1, pero ya invade la túnica vaginal. T3 ya invade cordón espermático y T4 ya invade escroto. Esto hablando de invasión local. ¿Qué pasó? ¿Por qué me eliminaron? ¿O me eliminé solo? Qué raro, doctor. No sé por qué pasó eso. Debe ser por la mala calidad del internet de acá. Debe ser por eso. Ya. ¿Se puede ver? Demora un poco en cargar esto. Sí se ve. Ya nos habíamos quedado en TNM, ¿no? Ajá, aquí nos quedamos. En cuanto a invasión linfática, a ganglios linfáticos regionales, N1 se refiere a enopatías generalmente menores de 2 centímetros, N2 entre 2 y 5 y N3 más de 5 centímetros. Y en cuanto a metástasis a distancia, M1 se refiere cuando hay metástasis a distancia, se subdivide en M1A, que se refiere a metástasis pulmonar nodal o no regional, y M1B, metástasis a distancia, ganglios linfáticos no regionales y pulmones. Este es un gráfico que nos permite ver invasión local, como les había dicho, el carcinoma in situ, el T1 que invade la albuginia, T2 invade vaginal, T3 invade cordón, T4 escroto. Y los estadios clínicos dependen pues del TNM, ¿no? El estadio clínico 1 es el localizado, es decir, el tumor que está confinado al testículo, no hay metástasis ni ganglionar ni visceral. El estadio clínico 2 ya hay invasión ganglionar, se subdividen A, B y C, dependiendo si es N1, N2 o N3, ya eso hemos visto. Y el estadio clínico 3 cuando hay metástasis a distancia, ganglionar o visceral. El tratamiento inicia con la orquiectomía.
¿no? Justo con las alumnas del grupo, justo hemos visto en la mañana una orquiectomía inguinal radical por un cáncer testicular. Y aquí pues les había dicho que es muy importante ligar inicialmente el cordón espermático, ¿no? Por el motivo de que hay una posibilidad de diseminación local, si es que no se hace una ligadura inicial del cordón antes de manipular el tumor testicular. Entonces, por esa misma razón, las biopsias transescrotales están proscritas si estamos pensando en un cáncer testicular. Y también, lógicamente, pues, el abordaje transescrotal de una orquiectomía, ¿no? Normalmente una orquiectomía simple hacemos un abordaje transescrotal, ¿no? Sin ningún problema. Pero si estamos frente a un cáncer testicular, el abordaje siempre es inguinal. Entonces, con esto quiere decir que el diagnóstico es clínico netamente. Porque los marcadores tumorales pueden salir negativos también. Entonces, la tipificación completa incluye los marcadores tumorales que mencionamos, incluye una tomografía abdominopélvica y en algunos casos de tórax o cerebral, dependiendo del paciente. Los marcadores tumorales después de la cirugía descienden casi todos a los 7 días por el tiempo de vida media de estos marcadores, que es, en cuanto a las subunidades beta, de entre 24 a 36 horas, y la alfa-fetoproteína de 5 a 7 días. Casi siempre descienden a los 7 días. Si hay una persistencia, quiere decir una recurrencia del tumor, y esto ya debe ser manejado de diferente forma. Este es un cuadro de pronóstico de acuerdo al tipo histológico, ¿no? Si es un tumor seminoma, de buen pronóstico es cuando afecte cualquier sitio primario, no haya metástasis visceral y los marcadores tumorales sean normales, ¿no? Pronóstico intermedio, cualquier sitio primario, metástasis visceral no pulmonar y marcadores normales también. Y de mal pronóstico cuando haya ninguno de estos. En cuanto a no seminomas, el primario sea testicular o retroperitoneal, no haya metástasis visceral y los marcadores tumorales estén elevados, pero de una forma discreta. Pronóstico intermedio, primario testicular o retroperitoneal, sin metástasis visceral pulmonar específicamente, y los marcadores tumorales estén aumentados de una manera moderada. Y de mal pronóstico, el primario sea de mediastino, que es poco frecuente encontrar, haya metástasis visceral no pulmonar y los marcadores tumorales estén muy elevados. En cuanto a tratamiento, se hace un reestadiaje después de la orquiectomía, casi en la mayoría de los casos, con marcadores, con una tomografía abdominopélvica con contraste y en algunos casos una placa o una tomografía de tórax o un estudio de fertilidad, según sea el caso. Si la anatomía patológica nos arroja un seminoma estadio clínico 1, hay un 20% de posibilidades de micrometástasis. Entonces, hay 3 caminos: la observación, que es el que menos se debe tomar, con una tasa de recidiva alta de hasta 20%, radioterapia con una intensidad de 20 grays, con una tasa de recidiva de menos 5%, y quimioterapia con carboplatino por 2 sesiones, con una tasa de recidiva similar a la anterior. En cuanto a seminoma estadio clínico 2A o 2B, depende, ¿no? Si es 2A,
radioterapia con una intensidad en este caso ya más alta, de 30 a 40 grays. Si es un 2B, quimioterapia con leomicina de topósito más cisplatino por 3 sesiones o etopósito más cisplatino por 4 sesiones. Igualmente el estadio clínico 2C es quimioterapia. Y en cuanto a no seminomas, dependiendo del estadio clínico, se ofrece al paciente, en este caso ya tiene valor la linfadenectomía retroperitoneal, ¿no? Que es lo que me había olvidado decirles, que los ganglios linfáticos que más se afecta, o que son más frecuentemente afectados en un cáncer de testículos, son los retroperitoneales. Entonces depende también si existen marcadores tumorales positivos después de la cirugía o marcadores negativos, y eso también depende los ciclos de quimioterapia seguidos con una linfadenectomía retroperitoneal. Y el porcentaje de curación, lógicamente, que va a descender dependiendo si es de bueno o mal pronóstico. En este caso, si es mal pronóstico, la quimioterapia es diferente. También existen tumores refractarios a esquemas de primera línea que vimos, entre un 20 y un 30%, sobre todo los basados en cisplatino. Y en este caso, lo de segunda línea se basan en la combinación de cisplatino más ifosfamida y topósito vinblastino paclitaxel. 25 a 50% de los pacientes pueden alcanzar una remisión completa a largo plazo. Sin embargo, hay enfermedad recurrente persistente donde la resección quirúrgica de los sitios metastásicos podría ser curativa. En pacientes con respuesta incompleta a terapia de primera línea o segunda incluso, son candidatos en este caso a quimioterapia a altas dosis con stem cells, con soporte hematopoyético. Esto es la tercera línea del tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta a este tema. Espérenme, por favor, 5 minutos para empezar el otro tema, que es cáncer de próstata, por favor.
Confírmeme, por favor, si se puede ver. Sí se ve, doctor. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora de un tema así un poco más importante en la urología, porque es más frecuente el cáncer de próstata. Eso lo vamos a ver todos en algún momento. Es la neoplasia maligna más frecuente, tanto en los Estados Unidos como en el Perú, a nivel varones. Es la segunda causa de muerte en los Estados Unidos, con una tasa de incidencia de 50 por 100.000 habitantes, una mortalidad de 15 por 100.000. En Perú es la tercera causa de muerte por cáncer, un 8% más o menos. Tasa de incidencia de un 13 por 100.000 habitantes, mortalidad más o menos 6 por 100.000 habitantes. La prevalencia, lógicamente, aumenta con la edad. El riesgo de un cáncer de próstata latente es un 40%, evidente por clínica, más o menos un 10%, y de muerte un 3%, dependiendo, lógicamente, pues, de los factores predisponentes también. Entonces, los factores de riesgo más importantes para cáncer de próstata es la edad, la raza donde más abunda el cáncer de próstata es la raza negra, generalmente la raza negra afroamericana, y la historia familiar, ¿no? Sobre todo la historia familiar, parientes de primer grado, ¿no? En menor grado, consumo de grasas, cadmio, esto relacionado a cigarro, batería, soldadura, etc. Se relaciona, o se dice que está relacionado al cromosoma 1, específicamente un gen de cáncer de próstata familiar. Las regiones relacionadas son las que están viendo en pantalla. Y también interacciones epitelio-estroma. También la teoría hormonal referida a receptores esteroideos que están relacionados a la proliferación e inhibición de muerte celular. Entonces, la mayoría de los cánceres de próstata son adenocarcinomas, más o menos un 95%. Un 5% pueden ser carcinomas por células transicionales, carcinomas neuroendocrinos o sarcomas. Muy poco frecuente. Normalmente vamos a observar núcleos grandes hipercromáticos, con núcleos prominentes, citoplasmas abundantemente basofílicos y ausencia de células basales. Existe un precursor de cáncer de próstata, que es la neoplasia interepitelial prostática, tipo A, 80%, tipo B, 20%. Normalmente el cáncer de próstata se asienta en la zona periférica, más o menos entre un 60 a un 70%. En la zona transicional, un 10 a 20%, en la zona central, 5%. ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que ocurre en la hiperplasia prostática benigna, donde la zona transicional es la que más se afecta. Clínicamente, normalmente un cáncer de próstata temprano es asintomático. Cuando ya la glándula empieza a crecer, puede producir síntomas obstructivos o irritativos, que es lo que antes se denominaba, ahora tiene otra nomenclatura. Puede haber dolor óseo en pacientes con metástasis a distancia, puede haber parestesias, debilidad, incluso incontinencia urinaria cuando hay un síndrome de compresión medular, también en estadios avanzados, cáncer de próstata avanzado. Como les decía, el prostatismo, referido al aumento del volumen prostático, se divide pues en síntomas de almacenamiento, síntomas de vaciado y síntomas postmisionales, que es lo que ustedes están viendo ahí, que es lo que más aprendemos en hiperplasia prostática benigna, pero que también en cáncer de próstata puede presentarse. Todo dependiendo del volumen prostático y del grado de obstrucción que presente. Es muy importante el tacto rectal en cáncer de próstata. En este tacto rectal tenemos que evaluar
varios parámetros, sobre todo el parámetro de la consistencia, ¿no? La consistencia de la próstata en cáncer de próstata se vuelve indurada, en algunos casos pétrea. Normalmente la próstata, cuando hacemos el tacto, podemos movilizarla, ¿no? En cáncer de próstata a veces puede estar fija la próstata. También los límites, ¿no? Normalmente uno delimita un lóbulo del otro cuando hay un cáncer de próstata, sobre todo con un infiltrante, hay dificultades para delimitar la próstata. La presencia de nódulos patológicos también nos puede indicar un cáncer de próstata, sobre todo los nódulos prostáticos indurados. Y si tenemos alguna duda de que si es un nódulo benigno o un nódulo por cáncer, podemos realizarle al paciente una ecografía tan rectal para sacarnos de esa duda diagnóstica. Posteriormente, se puede, mejor dicho, se debe pedir un PSA, una ecografía y una biopsia. Ahora, normalmente nosotros hacemos el tacto rectal después del PSA, ¿no? A pesar de que las guías clínicas horas hacemos un PSA, puede salir elevado y eso dar un falso positivo, ¿no? Y con eso se evitan muchas veces las biopsias innecesarias. También puede haber linfedema de miembros inferiores o un síndrome de compresión medular, como les había dicho. Esto ya en casos de cáncer de próstata avanzado. Entonces el tacto rectal normalmente se hace en decúbito dorsal con las piernas flexionadas. Se introduce el dedo índice, ¿no? En este caso, no como está en el gráfico que ustedes están viendo, sino con el dedo índice hacia arriba, ¿no? O sea, con el... Se le puede pedir, mejor dicho, puede haber azoemia en pacientes con obstrucción ureteral bilateral o con una extensión directa hacia el trígono de la vejiga, que pueda producir una obstrucción urinaria, o cuando hay adenopatías retroperitoneales. Estos son en pacientes con cáncer de próstata más infiltrantes. Puede haber anemia en caso de metástasis, fosfatasa alcalina elevada cuando hay metástasis ósea, y fosfatasa ácida elevada cuando hay extensión de tumor fuera de límites prostáticos. Pero lo más importante, como ustedes saben, es el PSA, el antígeno prostático específico, que es específico para la glándula, es decir, para la próstata, pero no es específico al 100% para el cáncer, ¿no? Es una glicoproteína, es un marcador tumoral que nos sirve para acercar un poco el diagnóstico para el cáncer de próstata. Como les había dicho, no solamente se eleva en cáncer el PSA, puede elevarse en hiperplasia prostática benigna, puede elevarse en cualquier tipo de instrumentación urinaria, no solamente uretral, en un masaje prostático vigoroso, un infarto prostático que es relativamente raro, pero sobre todo en prostatitis. La patología donde se eleva más el PSA, e incluso más que el cáncer, es la prostatitis. Tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 60%. Tiene una especificidad baja, ¿no? También nos sirve la velocidad PSA y la densidad, esto ya más para un seguimiento del paciente con PSAs
que son dudosos, que están en la zona gris, es decir, entre 4 y 10, ¿no? Un PSA total entre 4 y 10. Y también existe un PSA ajustado para la edad o relacionado a la edad, donde ustedes están viendo pacientes que pueden llegar desde los 70 hasta los 79, 80 años a un PSA de 6 o de 6.5. Y esto ser normal, ¿no? Entonces, a nadie se le puede ocurrir hacer una biopsia a un paciente, digamos, de un 75 años y un PSA de 6, ¿no? Porque es y encima que no ha sido operado, porque es muy probable que ese PSA se haya elevado por el crecimiento prostático, como ustedes están viendo aquí. A medida que más avanza la edad, más avanza el crecimiento prostático y es muy probable encontrar un PSA elevado también. Y hay formas moleculares de PSA que nos van a servir para diferenciar un HBP de un cáncer. En este caso, el que nos sirve es el PSA libre, ¿no? El PSA libre nos sirve para determinar el PSA índice o el índice de PSA. El índice de PSA es el PSA libre sobre o entre el PSA total, ¿no? Y esto se multiplica por 100 y se expresa normalmente porcentajes. Si ese porcentaje es menos del 20%, hay una posibilidad de que pueda ser un cáncer, nos acerca a la posibilidad del cáncer. Si es más del 20%, nos aleja, ¿no? Esto, como les repito, se determina cuando el PSA total está entre 4 y 10. ¿Por qué? Porque menos de 4 es normal y más de 10 ya es una indicación para biopsia y ya no nos serviría para nada. Cuando tenemos las indicaciones de biopsia, que son 3 básicamente, un PSA elevado más de 10, un tacto rectal positivo y un índice de PSA de menos del 20%. Esas son las 3 grandes indicaciones para una biopsia, independientemente de lo otro, uno del otro, ¿no? O sea, podemos encontrar PSA más de 10 y un tacto rectal negativo, igual va a biopsia. O al revés, un tacto rectal positivo con PSA normal, también va a biopsia. Las biopsias normalmente se hacen por lo menos una muestra de cada región de cada lóbulo, ¿no? Normalmente dividimos un lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y de cada uno le sacamos una muestra del ápex, del tercio medio y de la base de la próstata. Entonces, la ecografía transrectal es útil para realizar la biopsia de próstata, o sea, normalmente lo ideal es hacer una biopsia de próstata ecodirigida, ¿no? Pero no todos los centros se hacen, ¿no? Normalmente, la mayoría de centros del Perú se hacen las biopsias dirigidas con el dedo mismo, ¿no? Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es hacer una biopsia de próstata ecodirigida. Y existen criterios ecográficos para determinar una extensión extracapsular que nos permita saber si es un T2 o un T3. Y esto cambiaría la conducta, ¿no? Por ejemplo, abultamientos de contorno prostático o una apariencia angulada del margen lateral. También nos permite ver, o sea, la ecografía transrectal es buena para confirmar o no invasión a vesículas seminales. También la resonancia magnética nuclear multiparamétrica es importante para el diagnóstico, tiene una exactitud de hasta el 92%. La tomografía axial computarizada es más para estadiaje, ¿no? Es selectiva para determinar metástasis en nódulos linfáticos en pacientes de alto riesgo. Los nódulos linfáticos que más encontramos en la tomografía son los ganglios pélvicos. Y también para ver infiltración local, ¿no? Es decir, de próstata. También nos permite, es la utilidad de la tomografía. Y el rastreo óseo que está indicado pues, para pacientes con una supuesta
invasión a hueso, ¿no? En este caso se utiliza la gamografía ósea. Entonces, vamos a pasarlo un poquito. Esto es importante, ¿no? Cuando un paciente tiene un tacto rectal normal, pero un PSA entre 4 y 10, que es la zona gris. Entonces ahí entra en utilidad el PSA índice, ¿no? El PSA índice cuando es alto, una detección precoz en un año; cuando es bajo, simplemente observación. Pero más que el PSA libre, se utiliza el PSA índice que les había mencionado. Si tiene un PSA más de 10 y un tacto rectal normal, igual va a biopsia, ¿cierto? Igual, tacto rectal con nódulo, siempre y cuando sea un nódulo patológico, ¿no? Un nódulo relacionado al cáncer, o sea, un nódulo indurado, que esté pegado, que esté fijo, igual va a biopsia, ¿no? Esta clasificación vamos a dejarla un poquito. Como les había dicho, el 95% de todos los cánceres de próstata son adenocarcinomas. 75% se asienta en la zona periférica, más o menos un 25% en la zona transicional. Vamos a pasarlo un poquito. Esto sí es importante, ¿no? La escala de Gleason es una escala histopatológica, que es la que más se utiliza para el cáncer de próstata. Y va entre 2 y 10 la estadificación, ¿no? Siempre se expresa en un grado primario y secundario, es decir, la sumatoria va a ser el Gleason final, ¿no? Si el Gleason final es entre 2 y 6, es bien diferenciado. Si es un Gleason 7, es moderadamente diferenciado, y mal diferenciado, un Gleason de 8 a 10. Entonces existen patrones de Gleason, que ustedes están viendo aquí, ¿no? Mientras más diferenciado sea, el patrón va a ser de una numeración menor. Va del 1 al 5 los patrones. Entonces, mientras más pobremente diferenciado, más anaplásico sea, el número va a aumentar, que es el 5. Y se va sumando los patrones según la frecuencia que el patólogo encuentre en la muestra. Es decir, si el patólogo encuentra más muestras de un patrón 3, por ejemplo, entonces el primer sumando, digamos, del Gleason sería 3. Y en segundo en frecuencia, digamos que sea el 4, el patrón 4, entonces el segundo sumando sería 4. Es decir, sería un Gleason 3 más 4, que no es lo mismo que un Gleason 4 más 3, ¿no? El 4 más 3 tendría un patrón más frecuente, que es el 4, y tendría, en teoría, un peor pronóstico que el 3 más 4. No sé si me entendieron esa parte. Es un poquito a veces confuso. Existen también lesiones premalignas, como les había mencionado anteriormente, la neoplasia intraepidurial prostática, de alto grado 80%, de bajo grado un 20%. El estadiaje, que es importante, una vez que hacemos el diagnóstico con la biopsia, tenemos el Gleason, tenemos que hacer el estadiaje. Y el estadiaje se hace básicamente con una tomografía abdominopélvica con contraste, sobre todo para evaluar infiltración local y regional, y se hace también con gamografía ósea para valorar la infiltración ósea, metástasis ósea. El T1 es un tumor incidental, es decir que se realiza o se obtiene por una muestra de próstata en un paciente que está siendo operado. O sea, específicamente el T1A y el T1B, ¿no? Pacientes que son operadas de un HBP, que están siendo resecado
la próstata, es decir, una RTU de próstata, una resección transuretral. Si de ese tejido resecado por la resección transuretral de próstata se obtiene menos del 5%, es un T1A. Si es más del 5%, patológico o cáncer, es un T1B. Si es un tumor que no es palpable, no es visible, y es hallado por biopsia aleatoria, es en T1C. El T2 es cuando el cáncer ya afecta, o sea, es una invasión local, pero solamente en próstata. Es un localizado. El T2A afecta a menos de la mitad de un lóbulo, el T2B afecta más de la mitad de un lóbulo, y el T2C cuando ya afecta a los dos lóbulos. Este es en cuanto a T2. En cuanto a T3, ya invade por fuera de la cápsula. T3A, extensión extracapsular, ya sea de un lado o de los dos, y el T3B es cuando ya invade las vesículas seminales. El T4, cuando invade cuello vesical, recto o esfínter externo, músculos elevadores del ano o la pared de la pelvis. Eso en cuanto a T. En cuanto a ganglios linfáticos regionales, N1 es cuando hay metástasis ganglionar regional, ganglios pélvicos generalmente. Y metástasis a distancia, M1A, ganglios linfáticos no regionales, M1B, metástasis ósea, y M1C, otros focos. En esto se refiere pulmón e hígado, cerebro también, pero muy infrecuente. Acá lo más frecuente es el M1B, metástasis de hueso. Esto es algo parecido a lo que hemos hablado, simplemente con una gráfica, un dibujito, ¿no? El T1A, de una RTU menor del 5%, positivo. El T1B, más del 5% positivo. T1C por biopsia aleatoria. El T2A, cuando afecta a menos de la mitad de un lóbulo. T2B, más de la mitad de un lóbulo. T2C, cuando afecta a los dos lóbulos. Y T3, cuando ya invade fuera de la cápsula. T3A, cápsula. T3B, vesículas seminales. Y T4, cuando invade tejido subyacente. En cuanto a N, ganglios linfáticos regionales y ganglios pélvicos es el N1, generalmente, ¿no? M1C, ganglios pélvicos, que no sean pélvicos, o sea, que no sean, tampoco haya metástasis a distancia, que no sea hueso, que no sea pulmón e hígado. M1B es hueso y M1C otros órganos. Y esta tabla es una tabla de riesgo, que es la tabla que hace muchos años más se maneja, que es la tabla de D'Amico. La tabla de riesgo, sobre todo de recurrencia bioquímica. Riesgo bajo se refiere a un estadio T1C, T2A, PSA menor o igual a 10 y un Gleason menor o igual a 6. ¿No? Los parámetros que se utilizan para el riesgo son el estadio clínico, pero específicamente el T, el PSA y el Gleason, ¿no? Entonces, los de riesgo bajo fueron los que hemos dicho. Riesgo intermedio, que sea un T2B, un PSA entre 10 y 20 y un Gleason de 7. Y riesgo alto, un T2C, PSA más de 20, o un Gleason mayor o igual a 8. Esto es importante para ver, sobre todo para ver el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que requiere ser sometido a una cirugía de próstata radical, ¿no? Una prostatectomía radical. En algunos casos se hace la linfadenectomía pélvica antes de la prostatectomía en pacientes con riesgo intermedio o alto, ¿no? Entonces, sobre todo para eso se hace esta tabla de riesgo. En cuanto a tratamiento, se divide en 3 grandes grupos el cáncer de próstata. El cáncer de próstata localizado, el localmente avanzado, que es el T3, y el avanzado, que es el M1, que es metástasis a distancia. Entonces,
Si un paciente, después de hacerle la biopsia, después de ya tener el resultado de la anatomía patológica, o sea, de tener el Gleason, le hacemos el estadiaje y es un localizado, es decir, que no ha salido de la cápsula prostática, el gol estándar es la prostatectomía radical. Siempre y cuando el paciente tenga una expectativa de vida de 10 años a más, ¿no? Si es que no la tiene por alguna razón, no deberíamos someterlo a esta cirugía radical. La otra alternativa en esos pacientes es hacerle radioterapia. Y la prostatectomía radical consiste pues en la extracción no solamente del adenoma de próstata, como normalmente hacemos en pacientes con hiperplasia de próstata, que es la cirugía que han visto también acá en el hospital, sino que se hace la extracción también de la cápsula de la próstata y de las vesículas seminales. Es una cirugía más elaborada, que tiene mayores complicaciones, lógicamente, y las complicaciones más frecuentes de la prostatectomía radical es la disfunción eréctil, por motivo de que tenemos que resecar mayor cantidad de tejido, podemos lesionar las bandeletas neurovasculares que van alrededor de la próstata, y eso producir una disfunción eréctil. Y también podemos lesionar los esfínteres o el esfínter urinario y producir un problema de estos. Ahora, ¿qué porcentaje el paciente hace disfunción eréctil y la incontinencia urinaria? Más o menos un 30%. Esto va a variar también del estadio clínico del paciente y también depende pues de la experiencia del cirujano. Y esta es una tabla de sobrevida a 10 años, dependiendo de el riesgo, o sea, bajo, intermedio o alto, cirugía, radiación, observación. Ya hablando específicamente ya de un paciente T3, es decir, de un cáncer localmente avanzado, podemos ofrecerle al paciente una cirugía o radioterapia. Tanto la cirugía como la radioterapia puede ser combinado con terapia hormonal, dependiendo del tamaño de la próstata, sobre todo. En estos pacientes sí ya la cirugía es un poco menos recomendable que en el T2, debido a que hay un mayor riesgo de lesionar tanto las bandeletas neurovasculares como el esfínter, y producir más complicaciones, y dejar más menos tejido libre, mejor dicho. Entonces, por eso actualmente se recomienda un poco más la radioterapia que la cirugía en caso de T3. Otras alternativas de terapia local incluyen la radioterapia, cirugía o microcirugía, implantación intersticial o crioterapia. Esto es lo menos recomendable, ¿no? Lo más recomendable, como les había dicho, es o la prostatectomía radical, que puede ser, que me estaba olvidando también de decirles, que puede ser abierta, puede ser laparoscópica o incluso por robot. Y la radioterapia. Esas dos son los grandes caminos para pacientes localmente avanzados. ¿No? Acá, como les había dicho, ¿no? En T3, como monoterapia, una prostatectomía radical tiene un bajo potencial de cura, menos del 30% a los 10 años, y ganglios positivos por encima del 50%. Entonces, por esas razones, actualmente se prefiere más un poco la radioterapia. Y el tratamiento para cáncer de próstata avanzado, lo ideal es el tratamiento hormonal, específicamente el bloqueo androgénico total, que mantiene una tasa de respuesta favorable hasta un 80%, tiene una duración de respuesta promedio a 18 meses y una promedio de sobrevida de 3 años o más incluso.
Va a depender, pues, la edad, la morbilidad, de los síntomas, del estadio clínico. Depende también del grado histológico, ¿no? O sea, del Gleason. Depende, lógicamente, del PSA de inicio y otros factores también. Entonces, el bloqueo androgénico total, como les había mencionado, que es el BAT, incluye, pues, la supresión de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas, la que más se utiliza, que es el leuprolide. Otra alternativa es la ablación de fuentes endocrinas, es decir, de la orquiectomía bilateral, la orquiectomía quirúrgica. La inhibición enzimática de la síntesis de andrógenos, que puede ser con ketoconazol, o espironolactona. Y los antiandrógenos, los que más se utilizan, la ciproterona de inicio y la bicalutamida en frecuencia, ¿no? Normalmente utilizamos el 1 más el 4 para el bloqueo androgénico total. Si es que es un tratamiento médico, ¿no? Más utilizamos el leuprolide, que puede ser utilizado intramuscular cada mes o cada 3 meses, más ciproterona o bicalutamida, ¿no? Es decir, hacemos un bloqueo cerebral y prostático de la glándula. Puede haber falla bioquímica, cuando el PSA aumenta más de 0.2 gramos por mililitro después de una prostatectomía radical, o aumenta más de 0.5 después de radioterapia, y se define como 2 elevaciones consecutivas de PSA en 3 meses. Pacientes resistentes a la castración, con lo anteriormente dicho, en progresión, en el tamaño de las lesiones medibles depende de la aparición de nuevas lesiones, de elevación de 50% del PSA en 2 mediciones consecutivas separadas en 2 semanas, y si es que hay dolor por lesiones óseas por metástasis. Y el tratamiento no hormonal o citotóxico incluye la mitoxantrona, el docetaxel, la hidrocortisona y la estramustina. Entonces, tienen una pregunta en cuanto a este tema de cáncer de próstata. El examen lo tienen el viernes, me dijeron, ¿no? Para poder mandar las preguntas al doctor Bocanera. Sí, doctor. Ya listo. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta del tema anterior? Sí. Soy Campuzano, buenas tardes, buenas noches. Sí, dime, ¿cuál es la pregunta? Doctor, es en relación al cáncer testicular. Cuando nos había mencionado que en el cáncer de testicular no se puede hacer biopsia por riesgo de diseminación, entonces, en este caso, clínicamente uno tendría que asumir el diagnóstico porque como uno está seguro, sobre todo más aún que no da síntomas, entonces cuando veo una duro, digamos, encuentro los artículos duros, podría yo decir, porque en ese caso estaríamos ya en un caso más avanzado, porque imagino que en los casos iniciales no tendríamos esa clínica, ¿no? Entonces, ¿existe alguna forma, digamos, precoz de poder hacer un diagnóstico? Bueno, precoz, lo ideal es el autodiagnóstico, o sea, el paciente mismo hacerse una automanipulación. Eso es lo que se está difundiendo, ¿no? A nivel mundial, hacerse un autoexamen de testículo. Si uno detecta alguna anomalía en la consistencia del testículo, inmediatamente ir al urólogo. Esa es una alternativa. Ahora, la pregunta es si se hace el diagnóstico clínico. Sí, se hace el diagnóstico clínico. O sea, si uno tiene una sospecha alta de cáncer, por la clínica o por el examen físico, así tengas tu ecografía normal o los marcadores normales, igual va a orquiectomía. Igual se opera. Siempre y cuando tengas una sospecha clínica.
De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Si no Me hay más parece que preguntas, ya no hay preguntas, doctor. entonces lo dejamos ahí. Ya esperamos tener el examen. Bueno, igualmente cualquiera de ustedes está invitado acá al hospital. Si que desean hacer una práctica, guardia, entrar a hacer operaciones, con mayor gusto. Muchas gracias, doctor. Listo. Ya nos estamos viendo entonces en cualquier momento. Gracias, Cuídense. doctor. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.